Muy buenos días. El presente video es para la materia de estadísticas, para el curso de nivelación de la Universidad de Guayaquil. Mi nombre es Salvador Vallejo y dictaré esta pequeña charla a continuación. La estadística es una de las ramas de las matemáticas más importantes. Su definición es la ciencia cuyo objetivo es reunir información cuantitativa concerniente a individuos, grupos, diferentes poblaciones o muestras de lo que queramos sacar un análisis para obtener conclusiones precisas o previsiones del futuro. La estadística se divide en dos partes, en dos áreas, descriptiva e inferencial. En nuestro caso nos centraremos en la estadística descriptiva. Para esta estadística, primero veremos una serie de definiciones. La primera de ellas es la concerniente a la población. La población es un conjunto o colección de entes o individuos de interés. Depende, por supuesto, de cuál sea nuestro motivo de estudio. Si queremos analizar el peso de las cajas de un contenedor, obviamente nuestra variable será, o mejor dicho, nuestra población será las cajas de ese contenedor. El individuo es cualquier elemento que aporta información sobre lo que se estudia o la característica que se estudia. En el caso de lo que hablaba del contenedor con las cajas, el individuo o el ente es la caja en sí que va a ser sometida a análisis. La muestra. Por lo general, cuando tenemos una población muy grande de lo que tengamos que estudiar, lo que se hace es, para mejorar la logística y los gastos que podrían vernos involucrados, tomar una muestra, una pequeña parte de esa población que reiterativamente se la conoce como muestra. La variable es la característica que tendrá o que estará asociada específicamente a los elementos de esta muestra o población que se va a estudiar. Tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Las variables cuantitativas son las que se expresan o se pueden medir, ¿ya? Y que nos pueden dar un valor numérico, de las cuales tendremos dos. La discreta, en la cual tendremos valores exactos. Si en un aula tomamos cuál es la cantidad de alumnos, esa cantidad de alumnos será exacta. Tendremos 25, 28 alumnos. Nunca tendremos 30 alumnos medio en un aula. Esa es una variable discreta, valores exactos. Y también tendremos variables continuas. Las variables continuas que podrían ser la altura que puede tener un individuo, ¿ya? O un individuo dentro de un conjunto o conglomerado que sea el representativo de nuestra muestra. Por su parte, también las variables cualitativas expresarán la cualidad, que no es en este caso una cualidad numérica, de la información que se está, de la muestra que se está analizando en base a los criterios que previamente hayamos establecido. Una vez realizada toda la recopilación de información, hemos definido nuestra población de interés, hemos definido nuestras variables, hemos definido nuestra muestra, si es que queremos, ¿ya? Tenemos que tener una manera, ya hemos realizado las mediciones, tenemos que tener una manera de presentar y organizar nuestros datos. Una de esas formas es la tabla de distribución de frecuencia. Para poderla realizar, vamos primero a tomar en consideración algunos conceptos sobre las partes que involucran a una tabla de distribución de frecuencias. La primera es el intervalo. El intervalo se refiere a pequeños subespacios o pequeños intervalos, como su nombre lo dice, ¿ya? Que se irán agrupando hasta llegar al intervalo o a toda la población, ya que no podemos realizar intervalos donde no, bueno, no habríamos intervalos donde no vamos a realizar mediciones. La marca de clase. La marca de clase a la cual la llamamos X sub M, ya que X es nuestra variable y M sub MC es la marca de clase, ¿ya? Esto se obtiene ya teniendo los intervalos, ¿ya? Tomando el promedio entre el valor mayor y el valor menor de esos intervalos. La frecuencia absoluta, a la cual denominamos F sub I. Esta frecuencia absoluta es el número de veces que los elementos aparecen en el intervalo. Ese valor numérico será el valor de en ese intervalo de la frecuencia absoluta.
La frecuencia absoluta acumulada, a la cual llamamos F sub I mayúscula, es el resultado de sumar la frecuencia absoluta de ese intervalo con la frecuencia absoluta del intervalo anterior. La frecuencia relativa, llamada H sub I, este es el cociente entre la frecuencia absoluta con el número de elementos de la muestra o de nuestra población. La frecuencia relativa acumulada, esta es H sub I. Este es el resultado de sumar a la frecuencia relativa actual, sumarle el valor de la frecuencia relativa del intervalo anterior, con lo cual nos da efectivamente la frecuencia relativa acumulada en el intervalo. Pongamos un ejemplo para poder visualizar un poco mejor este tema. Aquí tenemos en la primera columna, simplemente es el intervalo, lo han numerado en esta columna, no es un relativo a estadística. Aquí, en el apartado de edades, no son los intervalos que se han verificado o realizado para este estudio. Entonces, han realizado unos intervalos. En esta gráfica no hay columna para frecuencia, para marca de clase, pero en estos primeros intervalos, simplemente sumando ambos y dividiéndolos para 2, obtendríamos la marca de clase en cada uno de los intervalos. Para la frecuencia absoluta, F sub I, ha habido en algún momento, al realizarse las mediciones, 7 elementos. ¿Ya? Para el primer intervalo, 6 elementos para el segundo intervalo, 8 elementos para el tercero y así sucesivamente hasta completar las mediciones. ¿Ya? Para la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta acumulada, se suman los elementos obtenidos en el primer intervalo con los anteriores. Como en este caso es el primero, no hay más elementos anteriores. ¿Ya? En los siguientes sí se suman los elementos de ese intervalo con los del anterior y nos da el valor de la frecuencia absoluta acumulada y así sucesivamente. En la frecuencia relativa dividimos la frecuencia absoluta para el número de elementos totales de la muestra o población en la cual es el motivo de nuestro estudio y nos da un valor fraccional, ¿ya? Los cuales al sumarse deberían darnos el valor total de la unidad. Y la frecuencia relativa acumulada es tomando la frecuencia absoluta acumulada, dividiéndola para el tamaño de la muestra o población de estudio. ¿Ya? Estos serían los primeros pasos para estudiar lo que es la estadística en esta primera etapa. Con esto me despido de ustedes. Muchas gracias.